Muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí. Me voy a ir un poco rápido debido al tiempo, pero pues básicamente la intención de esta plática es hablarles un poquito de mi experiencia. Cuando yo inicié aquí con la doctora Barrera y empecé a entrevistar a las personas con fibromialgia, lo primero que me llamó muchísimo la atención era que se veían muy bien o cómo podían verse tan bien sintiéndose tan mal. Me impresionó mucho como me impactó las historias y la forma como afrontaban todas las situaciones que desde muy temprana edad les sucedieron, y entonces después me empecé a preguntar cómo sería para las personas que conviven con las pacientes con fibromialgia su propio proceso acerca de la enfermedad. Entonces la intención de esta plática es justo eso, centrarnos como en este encuentro de dos mundos. Por un lado, la familia que interactúa como generalmente lo hace, con la dinámica que se estableció desde hace mucho tiempo, y qué es lo que sucede cuando de pronto aparece este nuevo ente pues llamado fibromialgia y pues se tiene que convivir con él, ¿no? Toda historia entonces pues necesita un buen comienzo, y la enfermedad pues también tiene su propia historia. Sin embargo, la fibromialgia tiene la característica de tener esta condición gradual. No es como, por ejemplo, un infarto o un traumatismo craneoencefálico donde súbitamente aparece y entonces en un momento determinado surgen estas consecuencias y la familia tiene que interactuar para resolver esa situación. La fibromialgia es un proceso, y sobre todo lo más interesante y lo más complejo es que aparece aun cuando la familia o la paciente o los familiares no se dan cuenta que está presente, precisamente por una condición muy importante. Como se ha venido hablando a lo largo de la mañana, los síntomas principales de la fibromialgia son el dolor y el cansancio, y como también lo han dicho varios doctores previamente, pues todos en algún momento hemos sentido esas experiencias y no necesariamente por eso necesitamos tener un diagnóstico de una enfermedad. El promedio de búsqueda en la que, por ejemplo, si el dolor, que es como el síntoma principal de una paciente, aparece el día de mañana, lo va a relacionar con algo muy cotidiano. Y entonces imagínense a la mamá que le está platicando a los hijos y al esposo: ay, fíjate que me está doliendo mucho el brazo. Seguramente fue porque como planché el día de ayer y estaba, ¿no?, caliente y planché durante mucho tiempo y después salí al súper y regresé, pues me enfrié. Y entonces eso muy probablemente hizo que hoy en la mañana pues me duele el brazo. Entonces los familiares, ¿no?, los hijos y el esposo pues pueden también como contestarle: sí, es muy probable y suena muy lógico esa interpretación o esa forma como tú estás percibiendo y entendiendo ese dolor. Y entonces es por eso que a veces se tarda tanto la paciente en buscar esa ayuda o esa atención médica, porque se normaliza un poco ese dolor o se asocia con lo más cotidiano. Y entonces en la familia también eso se vuelve parte ya de la cotidianidad. Y entonces el hijo quizás probablemente diga: pues yo sé que de repente mi mamá tiene algunos dolores, pero después se le pasa, y entonces de alguna manera se empieza a convivir con él, aún sin saber que se tiene fibromialgia. Las otras características, ¿no?, de la fibromialgia son precisamente estas: el tiempo que se tarda en el diagnóstico, precisamente por la complejidad. Entonces ya le agregamos un poco que no se busca la ayuda de inmediato porque no se ve como un problema real, ¿no? O sea, sí me duele, pero lo asocio a algo muy cotidiano. Segundo punto, que el diagnóstico es muy difícil, precisamente por el desconocimiento, por la falta de indicadores, ¿no?, de marcadores biológicos, que ya también hemos escuchado. Entonces, imagínense que en promedio una persona, para tener el diagnóstico de fibromialgia, asiste a 4 especialistas. Entonces, eso más o menos se tarda por lo menos 2 años. 2 años en el que la sintomatología está, las molestias están, el dolor
como también ya lo hemos mencionado toda la mañana, es real. Sin embargo, lo que sucede es un efecto muy complejo para el familiar o incluso para la sociedad, porque es cómo es posible que exista ese dolor aun cuando no lo estoy viendo. Y entonces vienen aquí estas alteraciones en los roles familiares y sobre todo la aparición de las crisis familiares, precisamente por esta disyuntiva que al esposo, a los hijos, a las hermanas les genera el saber que sí estoy viendo que mi familiar se queja de dolor, pero por otro lado estoy escuchando al médico, estoy leyendo los resultados de laboratorio, radiografías, resonancias y demás, y al parecer no hay como una alteración que me diga que quiera validar justo lo que me está diciendo el paciente. Entonces esto hace que la fibromialgia sea una de las enfermedades más crueles en ese sentido, a nivel de la familia y a nivel de la sociedad, porque es estar luchando continuamente, o sea, las pacientes están luchando continuamente con convencer al otro de que ese dolor que siente, esas molestias que siente, ese cansancio, eso que continuamente está diciendo, sí son realidad. Y lo que sucede sobre todo al comienzo, y cuando no se tiene todavía el diagnóstico, es que la familia o los familiares pueden tener como esta conducta incongruente de, pues sí quiero creerte, pero me cuesta trabajo, precisamente por todos los antecedentes. Y entonces lo que se hace, o lo que se ha visto, que generalmente sucede en la dinámica familiar, es que se da esta parte que se llama conspiración del silencio, que es la paciente hace como que ya no no finge, sino ya deja de expresar justo estas molestias, y los familiares hacen de cuenta como que a pesar de que yo le estoy viendo que se cansa, que está acostada, que no puede hacer las actividades que realizaba continuamente, pues hago como que no lo estoy viendo. Entonces, eso es algo muy peligroso, porque si eso se mantiene, entonces esas crisis van a ser tanto las crisis de dolor como las crisis familiares se van a ir exacerbando. El curso de la enfermedad, pues en específico de la fibromialgia, tiene esta característica de ser episódico, es decir, no es como, por ejemplo, tener diabetes, ¿no?, donde ya un tratamiento está predeterminado y tenemos que irle dando seguimiento y con eso basta. La fibromialgia a veces puede tener como periodos donde aparentemente uno ya lo va resolviendo y en familia ya lo van platicando y pues parece como que ya lo dominamos, y de pronto vienen crisis muy severas donde el dolor es muy incapacitante. Y entonces, por ejemplo, si la persona, la paciente con fibromialgia trabajaba, pues tiene que dejar de trabajar. Entonces, el impacto que tiene a nivel familiar también es muy importante porque genera la incertidumbre. El no saber si mañana mi mamá se va a levantar o si va a tener, ¿no?, como la posibilidad de hacer sus actividades cotidianas, me genera a mí como familiar esta preocupación constante de qué tal que esta planeación que yo tenía de unas vacaciones pues no van a suceder, o si yo quería, ¿no?, invitarla al cine por el Día de la Madre y de repente amanece y me dice, ¿sabes qué?, me siento fatal. Eso genera mucha desestabilidad justo en los roles familiares. Y lo más importante aquí entonces es identificar que las actitudes y la percepción de nosotros como familiares es sumamente importante, porque la respuesta que nosotros como familiares le demos a la paciente va a determinar en mucho, en primera, la severidad como del dolor que ella tenga, y segunda, la posibilidad de recuperarse o de generar como nuevas estrategias para adaptarse a esta nueva situación. Y aquí hay pues como dos vertientes muy claras. Cuando los familiares comienzan, creo que un factor muy importante es que el que estén el día de hoy ustedes aquí refleja justo como ese interés por conocer más acerca de la enfermedad, por adentrarse más en saber cómo pueden ayudar a su familiar, y entonces eso es algo muy valioso y que se les agradece mucho. En ese sentido, es muy probable que después de este día, muchos de ustedes, familiares que a lo mejor están como en la etapa esta de la incertidumbre o en esta de le creo, no le creo, de la incongruencia,
puedan generar como una mayor atención a los síntomas, tener como actitudes más de apoyo precisamente hacia la paciente y sobre todo, lo más importante es que empiecen a validar lo que la paciente o su familiar les esté diciendo constantemente. La otra opción sería que después de esto ustedes siguieran pues pensando que no existe, que en realidad no es para llamar la atención, que o a lo mejor sí puede tener fibromialgia y sí puede sentir ese dolor, pero a lo mejor no es tan severo como ella me lo dice. Entonces, ese tipo de actitudes lo que va a generar es como una mayor hostilidad, ¿no? Respuestas de rechazo, de indiferencia, de ignorar esos malestares y entonces obviamente todo eso va a desestructurar justamente el sistema familiar y va a generar muchísimo más estrés y entonces es un círculo vicioso en el que de pronto si no hacemos un cambio, ¿no?, específico respecto a esta dinámica, va a entorpecer la relación a largo plazo, porque la otra característica de la fibromialgia es su cronicidad, es decir, que hasta ahorita pues no tenemos como un tratamiento específico. La fibromialgia no es algo como la gripa donde pues dura a lo mejor una semana máximo y te doy antibióticos si es necesario porque es lo más fuerte y entonces vete a tu casa, descansa, reposa y vas a regresar en un mes súper bien. La fibromialgia, al contrario, es, ya dijimos, una cuestión como de picos, ¿no? De picos, si crees, de valles y cuestas, en el que genera muchísima discapacidad precisamente por todo lo anterior que ya hemos estado escuchando, pero también a nivel de la relación personal de, por ejemplo, ¿no?, en el caso de que la paciente sea la mamá, pues la mamá con el esposo, la mamá con el hijo más pequeño, la mamá con el hijo mayor, la mamá con los hermanos o con sus padres. Lo que se ha visto mucho es que los propios familiares, la queja más frecuente que mencionan es precisamente esta insatisfacción, ¿no? Es que antes pues me ponía más atención, o antes podíamos platicar como muchísimo más tiempo, o esto de que todo el día, bueno, a lo mejor un día se la pase acostada, pues a mí pues también me entristece y me provoca a lo mejor sentir que ya no puedo como acercarme como antes solía hacerlo con ella. Y entonces esto genera en los familiares, o puede generar, esta aparición de la sintomatología ansiosa o depresiva precisamente por eso, ¿no? Porque justo están como luchando o están enfrentándose a esta dinámica de cómo adaptarnos a esta nueva condición y salir avantes. ¿Por qué es tan importante entonces hablar de la familia o por qué resulta tan necesario atender también al familiar? Porque recordemos que la familia es un sistema y creo que lo más importante de la familia es que tiene esta característica de la unidad emocional. Es el primer contacto que nosotros tenemos, ¿no?, cuando nacemos con la sociedad, es la base de la sociedad, aprendemos ahí a relacionarnos, a comunicarnos, a generar esos lazos afectivos y entonces esos son permanentes, aun cuando a lo mejor nos distanciemos durante una época con alguien porque nos peleamos o porque nos separamos, eso no implica que ese lazo afectivo siga ahí manteniéndose. Existen muchas etapas, ¿no?, y a lo largo de la vida familiar, ¿no?, pues hay también periodos críticos, ¿no? Si se está a lo mejor en el periodo de la formación donde apenas, ¿no?, me acabo de casar y entonces estoy iniciando como una nueva etapa con mi pareja y resulta que me dan el diagnóstico de fibromialgia, pues va a ser muy diferente cómo lo voy a vivir y cómo lo va a vivir mi esposo a cuando a lo mejor mis hijos ya están graduados y ahorita ya estoy en la etapa de jubilación. Entonces, sin embargo, la fibromialgia no, como ya hemos mencionado, no distingue ni edad, ni condición social, ni etapa familiar. Lo importante es identificar que así como tenemos una etapa del ciclo familiar que estamos viviendo, también tenemos una propia. Y existen muchísimas condiciones o factores que intervienen para que logremos respuestas más adaptables o más favorables hacia esta enfermedad que es muy compleja y que sabemos que genera justo esta discapacidad. Quiero hacer como más énfasis en esta última burbujita,
que habla de la diferenciación de sí mismo. Mientras sepamos el lugar en el que estamos dentro de nuestro sistema familiar, es decir, seamos conscientes de que formamos parte de un grupo y estamos, ¿no?, compartiendo ciertos roles, y soy hija, y también soy hermana, y también soy madre, pero también soy individuo, soy mujer, soy profesionista. Entonces, esta variable de la diferenciación de sí mismo respecto a la familia es la que va a ser la clave para determinar qué tan buen pronóstico o qué tan buenas respuestas voy a dar ante cualquier crisis o enfermedad o evento familiar que suceda. Si esa diferenciación no es muy clara, es decir, por ejemplo, si de pronto, bueno, resulta que como eres la hija, pues vas a tener que cuidar a la mamá, ¿no? O sea, esta parte muy cultural de, bueno, pues como eres la soltera, no tienes ahorita hijos y tienes tiempo, pues entonces tú cuida a mi mamá, porque yo, hombre, pues soy el que va a proveer, o a lo mejor yo estoy casado, entonces necesito como dedicarle más tiempo a mi esposa, etcétera, etcétera. Cuando no está clara esa diferenciación y entonces se asumen ciertos roles por cultura o por educación o por tradición, entonces eso genera todavía muchísimo más carga en el familiar, y eso a su vez impacta en la severidad del dolor de la fibromialgia. ¿Por qué entonces es tan importante también darle voz al familiar? Porque también dentro de todo este proceso está pasando muy malos ratos, y está pasando crisis, y está pasando miedos, y está pasando incertidumbres, porque qué tal que a mí también me pasa, qué tal que si no, a lo mejor a mis hijos, ahorita que vimos que la doctora Vargas habla sobre la prevalencia ya en edades infantiles, pues eso también genera mucha preocupación, el no saber, ¿no?, de esta parte como de planeación, y de pronto pues resulta que tenemos que movernos otra vez porque resulta que no pudimos asistir al evento porque se sintió mal. Ese enojo, esa frustración que genera, también es necesario regularla y también es necesario expresarla y procesarla. Y finalmente quiero como hacer referencia a este cuento de los 3 cerditos y el lobo feroz. Creo que es muy importante identificar el momento en el que estamos, ¿no? Creo que algo muy valioso es, pues no, yo sé que a lo mejor el discurso puede ser como muy adverso, muy negativo, pero en realidad muchas de las habilidades, ¿no?, o sea, dentro del sistema familiar se desarrollan las habilidades, y entonces en ese sentido se puede aprender a desarrollar nuevas o a encontrar nuevas formas de relacionarse. Imaginemos que el lobo feroz es esta fibromialgia, ¿no? Es este intruso que obviamente no queremos en nuestra casa, como lo decía la doctora Barrera, pues ni modo, ¿no? O sea, pues es como un invitado que no quisiéramos tener nunca, pero que pues por muchísimas condiciones o por parte de la vida o por no sabemos qué tipo de respuestas se nos presentó. Tenemos entonces como diferentes posibilidades de darle respuesta. Si nuestra estructura, ¿no?, a nivel individual y a nivel familiar está hecha, por ejemplo, de paja o de materiales más débiles, va a ser más susceptible que la fibromialgia, ¿no?, en este encuentro, pues genere mucho más adversidad que ventajas, ¿no? Si, por ejemplo, no encontramos como estas nuevas formas de relacionarnos, pues vamos a tener mayores probabilidades incluso de generar decisiones permanentes que no necesariamente sean las más saludables. Es decir, la forma como vamos a enfrentar o afrontar la enfermedad a nivel de familia también pues va a darle al traste, ¿no? Entonces, requerimos, obviamente, de este proceso que nos permita identificar cuáles son nuestros propios recursos y hasta dónde podemos apoyar y hasta dónde también necesitamos atender nuestras propias necesidades. Entonces, creo que básicamente yo les diría que son la flexibilidad, la aceptación tanto de la enfermedad como de estos cambios que vienen
o que conllevan, ¿no?, este proceso, y la comunicación. Me atrevería a decir que eso es, y sobre todo la diferenciación, son 4 entonces: la flexibilidad, la aceptación, la comunicación y el ser capaz de diferenciarse o de poner esos límites o de decir, sí te apoyo, pero aguántame tantito, o te voy a apoyar de esta manera. Desde donde estamos, puede ser muy probable que sea la forma más saludable y la más efectiva para contender con este nuevo invitado, nuevo intruso, pues que hasta ahora puede quedarse un buen rato. Finalmente, pues me despido con esta frase de un político alemán: vivimos bajo el mismo techo, pero ninguno tenemos el mismo horizonte. Entonces, es muy importante como sistema familiar identificar cuáles son nuestras fortalezas, pero también a nivel individual saber que existen también planes a nivel personal que también se necesitan desarrollar. Muchísimas gracias.